Pues muy buenas tardes a todos y les doy la bienvenida en nombre del patronato de la Fundación Tatiana Pérez Guzmán el Bueno a esta sala de conferencias virtual en la que estamos desarrollando un interesante ciclo sobre la neurociencia a un nivel divulgativo para todos aquellos que no somos especialistas y para conocer más de cerca qué se sabe y qué no se sabe sobre el cerebro y también qué implicaciones tiene en la sociedad. En este caso, pues vamos a tener una conferencia sobre un tema de gran interés para todos y que nos afectan a todos los ciudadanos, como es la cuestión de la comunicación y la neurociencia. Ya saben ustedes que este ciclo de conferencias pues, se inscribe en el marco del recientemente creado Centro Internacional de Neurociencia y Ética de la Fundación Tatiana, del que ya tuvimos ocasión de hablarles en la primera conferencia y que pronto pues, podremos presentarles a todos ustedes en una sesión especial. Paso a presentar a nuestro conferenciante de hoy, que es un bien conocido de esta casa por haberle invitado en alguna otra ocasión a impartir una conferencia, ya que Ubaldo Cuesta, que es nuestro invitado de hoy, al que le agradezco de nuevo que esté con nosotros, es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de periodismo. Pero él además ha desarrollado desde hace años, yo diría que es uno de los pioneros en España, pues el Neurolab Center, que es una institución en el marco universitario, pero con contactos también con el mundo empresarial y científico, que precisamente tiene esa vocación de ser como un laboratorio de esta incipiente corriente del neuromarketing y la neurocomunicación. Él en este aspecto es un adelantado a su tiempo porque lleva muchos años pues, estudiando pues, qué es lo que la neurociencia nos enseña acerca de esa realidad tan humana como es la comunicación, tanto interpersonal como también especialmente la comunicación social. Vamos a continuación a impartir la conferencia, a escuchar la conferencia de Ubaldo Cuesta y, como siempre, les recuerdo que tienen a su disposición las secciones para hacer preguntas que al final de la conferencia, pues Leticia Lombardero, la coordinadora de este ciclo, pues le irá transmitiendo a Ubaldo Cuesta para que les conteste. Pueden, tanto en los que están en la aplicación Zoom, en la sección de preguntas y respuestas, como en los que están en YouTube, pues en el chat. Así que nada más, no quiero quitarle tiempo a nuestro conferenciante, que además viene con una idea también, como les contará, de que comprendamos que esto no solo es algo teórico, sino que también tiene aplicaciones prácticas, nos va a poner ejemplos, casos, y yo creo que va a ser una charla tremendamente interesante y tremendamente divulgativa, me parece, para los que no somos especialistas. Así que, Ubaldo, muchísimas gracias y te dejo con nuestro público. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por tu presentación. Gracias a todos vosotros por estar ahí, compartiendo vuestro tiempo con nosotros. Vamos sin más a empezar compartiendo la pantalla. Bien, creo que se ve bien. No es eso. Sí, faltaría ponerlo, Ubaldo, perdóname, en presentación completa. Le estoy dando, sí. Vale. Ahí está. Bien, vamos allá. Bien. Bueno, como os decía Álvaro, yo soy catedrático de psicología, pero psicología aplicada a la comunicación en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde tenemos este laboratorio, el Neurolab Center. Lo podéis ver en neurolabcenter.com. Muchas de las cosas que digo allí, que están en el que voy a decir aquí, las podéis ver en la web del laboratorio. Antes que nada, ¿se ve bien y se me oye bien? Perfectamente. De acuerdo, sí. Pues vamos allá, adelante. Voy a hacer primero una presentación teórica y a continuación, como decía Álvaro, casos prácticos. ¿Qué es la neurocomunicación? Mirad, no es algo en el fondo tan complicado, ni siquiera es tan reciente. Consiste en la aplicación de la neuropsicología a la comprensión de la conducta humana en el ámbito de la comunicación.
La aplicación de la neuropsicología al ámbito de la comprensión humana y todo ello en el ámbito de la comunicación. Bien. Ahora bien, dentro del ámbito de la comunicación hay distintas áreas. Podemos estar hablando de clínica, de videojuegos, de educación, de política. Por lo tanto, podemos hablar de neurocomunicación política, neurocomunicación clínica, neurocomunicación en los videojuegos, para estudiar cómo se comporta el cerebro de un niño adicto a los videojuegos, o cómo se comportan las audiencias cuando escuchan un discurso de un político. Por lo tanto, como veis, hemos ido descendiendo de la neurología, la neuropsicología, neuropsicología de la comunicación y neuropsicología de la comunicación aplicada a diferentes áreas. Por eso podemos oír hablar de neurodiseño. Seguimos avanzando. ¿Y en qué consiste de forma más específica? Pues fijaros, se podría resumir en dos grandes conceptos, un corpus teórico y una técnica. Vamos a empezar por la técnica, por simplificarlo. Voy a decir cosas que no son inexactas en aras a simplificar y poder resumir en poco tiempo algo complejo. Por lo tanto, algunas cosas son un poco inexactas. ¿En qué consiste la técnica? Pues mirar, fundamentalmente la técnica consiste en registrar señales biométricas. ¿Veis? Son métricas biológicas, métricas de nuestro cuerpo. Estas métricas de nuestro cuerpo nos permite tener información no de lo que el sujeto nos cuenta, cuando le preguntamos si ha visto tal publicidad o si en marketing político le gusta tal candidato, sino que nos permite identificar cómo su cuerpo actúa, qué es lo que siente al enfrentarse a un estímulo. Esto es algo muy importante, porque estas respuestas biométricas nos permiten acceder a lo que en psicología llamamos respuestas implícitas, que son aquellas que el sujeto emite sin saberlo. Son respuestas automáticas, muy rápidas e inconscientes. Y damos muchísimas más de las que nos creemos, de estas respuestas automáticas implícitas, inconscientes, muchas, desde miradas hasta la aceleración de la frecuencia cardíaca, pasando por pensamientos muy rápidos, etc. Actualmente podemos medir estas señales biométricas de forma, como os pongo aquí abajo, inmediata, de forma muy precisa y además de forma muy pertinente. Es decir, podemos tomar medidas de aspectos que nos resultan muy útiles, muy pertinentes. Y, insisto, de forma muy precisa e inmediata, como vais a ver ahora. Estas señales biométricas, fijaros, implican evitar errores de los propios autoinformes. Os pongo un ejemplo muy claro de un autoinforme donde hay errores. Todo aquello que tiene que ver con los estereotipos de prejuicios. Si tú le preguntas a alguien si es racista, te va a decir que no. Si luego le preguntas a su cuerpo a la hora de ver la figura de un hombre negro frente a uno blanco, seguramente el tiempo de reacción será diferente. ¿Significa que es racista? Posiblemente no, pero sí significa que ha percibido de forma diferente a uno blanco de uno negro. Si tú le preguntas a alguien que si es racista frente a un gitano, te dirá que no, seguro. Incluso aunque él crea que sí, por lo que llamamos lo políticamente correcto, la presión normativa. Hay muchísimas variables que hacen que los sujetos no sean exactos en sus respuestas de autoinformes. Pues bien, esto se evita con las señales biométricas, que nos permiten detectar, como os decía, estas respuestas implícitas a esos tres niveles, conceptuales, emocionales y cognitivos, que son los tres grandes ejes de la conducta del ser humano: la conducta comportamental, conducta emocional y conducta cognitiva. Por ejemplo, la conducta conductual, el recorrido visual; la conducta emocional, las reacciones psicofísicas, alteración de su frecuencia cardíaca; respuestas cognitivas, el electroencefalograma. Pero además, os decía antes, la neurocomunicación no solo es una técnica, obviamente, sino que también implica un corpus teórico. Un corpus teórico, es decir, la construcción de un modelo teórico conjunto, armónico, con sus propios postulados, teorías, teoremas, etc. Eso es lo que llamamos un corpus teórico, que implica tres grandes áreas. Por un lado, conocimientos neurofisiológicos, neuroendocrinos y neuropsicológicos, esos tres juntos. No conocimientos a nivel profundo, como los que tenga un neurólogo, puesto que un neurólogo tiene unos conocimientos muy, muy precisos en ese área para realizar otras actividades. Nosotros necesitamos conocimientos bastante amplios, aunque no excesivamente profundos, de la neurofisiología, neuropsicología, etcétera, como vais a ver a continuación, para poder entender lo que estamos midiendo. Pero también necesitamos conocimientos propios de la especialidad de estudio, por ejemplo, de economía, si hacemos neuromarketing. Necesitamos integrar conocimientos de economía o de política, si hacemos neuromarketing político, o de los principios de la educación, del diseño, etc. Y finalmente, y esto es muy importante, necesitamos conocimientos técnicos en tres ámbitos: hardware, software y data analytics. Data analytics, big data mining, etc.,
no es tan evidente que sean técnicos, quizás sean también teóricos a la altura de la neurofisiología. Pero desde luego necesitamos conocimientos de data mining porque se arrojan muchísimos datos al trabajar en neurocomunicación, cientos de miles de datos, te arroja un electroencefalograma junto con un análisis de frecuencia cardíaca, etc. Y desde luego mucho conocimiento de hardware y software, como vamos a ver ahora. Bueno, muy brevemente, conocimientos neuropsicológicos. Tenemos que saber cómo funciona el cerebro y también el sistema neuroendocrino y sus estructuras funcionales cognitivas a nivel de las estructuras anatómicas, pero sobre todo de las estructuras funcionales y los procesos cognitivos de esas áreas, para poder entender los resultados cognitivos, emocionales y conductuales que está produciéndose a consecuencia de lo que ocurre en el cerebro. Por ejemplo, por poner algo muy obvio, es necesario saber cómo el cerebro está estructurado en distintas áreas, frontal, temporal, parietal, occipital. Si queremos hacer un electroencefalograma para medir la atracción por un estímulo, hay que saber que hay que colocarlo en el frontal, que es donde se procesan los procesamientos superiores. En cambio, lo visual, las áreas 17, 18 y 19 de Brodmann están aquí atrás, están en el occipital. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que tener conocimientos como este, hay que saber cuáles son las áreas de Brodmann, ahí tengo ahí señaladas en azul áreas específicas que tienen una función muy especial a la hora de comprender, por ejemplo, cómo un sujeto habla, cuáles son las palabras que mejor comprenden, o conocer el sistema límbico, ahí tienes una imagen de la amígdala, el hipocampo. Todo el mundo habla del sistema límbico, pero claro, hay que saber distinguir, no es lo mismo el hipocampo que la amígdala, que el gyrus cingulus, que los ganglios de la base, el putamen, el globus pallidus, todos esos cumplen funciones muy diferentes y no vale decir, no, se activa el putamen. Oiga, ¿cómo que se activa el putamen? El putamen se relaciona con muchísimas otras estructuras, como aquí veis, ¿no? Los circuitos cerebrales son complejísimos, conocemos algo del sistema nervioso central, pero no mucho. Y desde luego lo que tenemos que saber es que es muy complejo y no podemos simplificar en exceso como a veces leemos en algunos informes de neurocomunicación, ¿no? Aquí tenéis un pequeño ejemplo de algunos de los circuitos cerebrales que se conocen, cómo se conectan unos con otros. Por ejemplo, la formación reticular que viene abajo. Es una estructura muy compleja que colabora con la atención, por lo tanto es muy importante para comprender la publicidad porque activa de forma generalizada el neocórtex. Pero además de activar el neocórtex, activa también la amígdala y a través de la amígdala activa la corteza prefrontal, el área ventricular, por ejemplo, pero a su vez recibe también aferencias de las estructuras externas, de los ojos, de la vista, en fin. Por eso todo esto hay que conocerlo y sobre todo desde el punto de vista funcional, psicológico. Por eso hay que saber también algo de psicofisiología. ¿Veis? Por ejemplo, la psicofisiología es la que nos enseña que nuestro sistema nervioso se divide en central y periférico. A la izquierda, que veis el sistema nervioso periférico, ganglios, nervios, etcétera, es el responsable de controlar aspectos como el tamaño de la pupila, ¿veis? Pupil size, o el GSR, el GSR, la Galvanic Skin Response, que se produce como consecuencia de la sudoración, luego vamos a verlo. Incluso la facial expression, las expresiones faciales automáticas, se producen a través del sistema nervioso periférico. En cambio, el sistema nervioso central, que es el cerebro fundamentalmente, el cerebro, la masa encefálica y el cordón espinal, pues bueno, esto hacen falta otras herramientas para medir lo que ocurre ahí, como por ejemplo un electroencefalograma, un FNIRS, el FNIRS es la Functional Near Infrared Spectroscopy, o un fMRI, un Functional Magnetic Resonance Imaging, para medir qué es lo que está ocurriendo a nivel topográfico en las estructuras subcorticales o en las corticales. Todo esto hay que saberlo. Si no se sabe, se puede hacer neuromarketing o neurocomunicación a nivel aplicado, pero se corre el riesgo de exagerar en exceso, de no ser preciso. Bueno, como toda rama de la ciencia, implica un conocimiento de cierta profundidad para poder incluso hacer investigaciones aplicadas que no exijan excesivo, digamos, matiz o rigor o control en los datos, porque son aplicadas. Imaginaros, por ejemplo, pues analizar la imagen el personal branding de un político, ¿no? Bien, pues evidentemente no requiere la misma precisión que operar a un enfermo de Parkinson, ¿verdad? Pero a pesar de eso requiere un conocimiento de cierta profundidad y de cierto rigor. Imaginaros, por ejemplo, os traigo aquí algo muy claro sobre cómo interactúa todo esto, el sistema nervioso central, el periférico, con la conducta. Respuestas de orientación y respuestas de defensa. Son las respuestas básicas del ser humano. Respuesta de orientación, algo me atrae y presto atención. Respuesta de defensa, algo me da miedo y lo rechazo, me defiendo de ello. En realidad el ser humano está siempre en esta dicotomía, ¿verdad? De algo me agrada o lo rechazo.
Fijaros, el hipotálamo es una de las estructuras en conexión con esos circuitos que os decía antes que más controla estas respuestas, junto con el control endocrino que se ve aquí abajo, ¿no? Porque el sistema nervioso central y el endocrino están muy unidos, ¿no? Y controla y regula lo que en psicología llamamos las 4 Fs. Fighting or fleeing, es decir, o pelear o salir zumbando, feeding o fornicating. Pues ahí fornicating, en general se suele hablar más bien de fucking, para entenderlo mejor, ¿no? Es decir, o aquello que es malo y yo o peleo o salgo huyendo, fighting, fleeing, o algo que es bueno porque me alimenta o me sirve para la reproducción de la especie. Bueno, pues todo esto se produce en gran medida a través de estos controles automáticos, implícitos, de forma automática. Mi cerebro está constantemente seleccionando aquello que es bueno y me atrae, aquello que es malo y tengo que rechazar. ¿Ha pasado esto? Se ha quedado bloqueado. Aquí está. Bien, ¿veis? Esta respuesta de fighting, esta respuesta de fighting, de fight or flight response, se puede medir mediante la dilatación de la pupila, la sequedad de la boca, una respiración más agitada, una heart pounding, una frecuencia cardíaca más profunda o más rápida, los músculos tensos, el sudor de las manos, que antes hablábamos de la respuesta dermoeléctrica. ¿Y todo esto por qué? Pues porque se produce una activación de la amígdala, que a su vez activa el hipotálamo a través del eje hipotálamo-hipofisario activa la hipófisis, la cual activa, veis aquí abajo, el córtex adrenal, segrega cortisol. El cortisol también lo puedo medir en sangre o incluso en saliva, y por lo tanto puedo estar tomando medidas de si un determinado político me genera una reacción de este calibre, ¿verdad? Una reacción de defensa cuando escucho el discurso de un político X en la televisión y se me altera hasta este punto el organismo, ¿no? Es verdad que en general, estoy bromeando un poco, las reacciones no son así de excesivas, las reacciones del organismo son muy sutiles, pero perfectamente medibles. Esa es la clave, que todas estas reacciones que os estoy explicando aquí se pueden medir con total claridad, ¿verdad? Este es un esquema de lo mismo, como el hipotálamo a través de la glándula del sistema hipotálamo hipofisario libera TSH, ACTH a la glándula adrenal, y todo eso forma un conjunto complejo de reacciones que conocemos hoy muy bien, y que podemos medir desde distintos puntos de vista. Podemos medir el cortisol, podemos medir la adrenalina, podemos medir la aceleración de la frecuencia cardíaca, y todo ello de forma inmediata. Bueno, todo esto en realidad ya lo sabíamos de antes, ¿verdad? Como dice muy bien aquí, ya lo sabíamos. Vamos a ver si os quito esto para que no os moleste. He sabido, de hecho, esto es lo que se ha llamado de toda la vida neuropsicología o psicofisiología. ¿Cuál es la gran novedad en neurocomunicación? ¿Cuál es la gran novedad? Bien, pues mirad, la gran novedad son estas dos variables que os pongo aquí, el hardware y el software. Aunque parezca increíble, la gran novedad no es el avance conceptual, no es el avance producido en neuropsicología o neurofisiología, psicofisiología, no. El gran avance viene de la mano de un hardware que es muy barato, muy fiable y muy transportable. Podemos trabajar en entornos reales. No necesitamos llevar al sujeto al hospital para hacerle un fMRI o para hacerle un análisis de la frecuencia cardíaca, sino que en un pequeño laboratorio o incluso en un centro comercial podemos llevar estos aparatos y hacer estos análisis. Y, todavía más importante, un software. Un software que ahora nos permite tomar todas estas medidas de forma muy barata, inteligente, como pone aquí, e integradora. ¿Veis? Barata, inteligente, es decir, son medidas que vamos a tomar de forma muy precisa y muy pertinente de todas las variables biométricas que nos interesen, y que además las vamos a integrar todas en un conjunto. Este concepto de integración es muy importante, ¿veis? Vamos a integrar estas variables entre sí, ¿verdad? Porque vamos a medir a la vez, como veis aquí, el electroencefalograma, el facial expression, el eye tracking, el EEG, el ECG, el electroencefalograma, el electrocardiograma, todo ello integrado entre sí, pero también a su vez integradas con lo que el sujeto está viendo, no solo entre sí, sino con lo que el sujeto está viendo. Aquí tenemos un ejemplo, esta mujer está en nuestro laboratorio, está viendo esta imagen de un coche y estamos integrando todas estas variables y las estamos viendo en tiempo real y estamos emitiendo informes. ¿Veis? Estos informes de aquí, que luego vamos a poder analizar en gráficas. ¿Veis? Esta es una foto de laboratorio real. Aquí tenemos al sujeto que tiene un electroencefalograma, lo veis aquí en su cabeza, un electroencefalograma, pero tiene también un eye tracker, le estamos midiendo hacia qué parte mira. Tenemos aquí una webcam para registrar sus expresiones faciales y tiene en la mano puesto
un shimmer para captar la respuesta dermoeléctrica. Y todo esto está integrado con este discurso de este político que está viendo en este momento. Y el investigador, en esta otra parte del laboratorio, está viendo las respuestas biométricas que está emitiendo el sujeto. Todo esto en tiempo real, pero naturalmente al mismo tiempo se está grabando, lo cual nos permite luego hacer análisis estadísticos bastante complejos para ver en un momento concreto del tiempo qué estaba pasando con todas esas variables. ¿Veis? Aquí tenéis un ejemplo gráfico de cómo yo puedo integrar la respuesta dermoeléctrica, el GSR, recordad que significa Galvanic Skin Response, respuesta galvánica de la piel, que mide la emoción, y me mide si hay un alto arousal o un bajo arousal, alta o baja emoción, positiva o negativa. El GSR se activa también frente a señales de peligro. Pero si yo integro el GSR, la respuesta dermoeléctrica, y sé que el sujeto la tiene alta, y lo integro con la facial expression, como veis aquí abajo, si aquí hay una valencia positiva, porque se sitúa aquí el sujeto en ese momento temporal y además está aquí arriba, porque me lo indica el GSR, y además veo a qué parte ha mirado, porque tengo integrado el eye tracking, puedo decir, justo en el momento 12 de este anuncio, o de este discurso político, o de este videojuego, justo en el segundo 12, este sujeto prestó mucha atención visual a este punto concreto, y yo lo puedo saber por el eye tracking, a este punto concreto, y además tuvo una valencia positiva, le agradó y fue bastante intensa debido al GSR. Habéis visto, con esta integración de la línea temporal, el facial expression, el eye tracking y el GSR, puedo perfectamente determinar qué está sintiendo el cuerpo de ese sujeto, o de varios sujetos a la vez. ¿Cómo medimos esto? Vamos a ver algunas de las herramientas, no todas. Insisto, en la página neurolabcenter.com tenéis más herramientas, pero las más importantes. Eye tracking, facial expression, EEG, GSR, electrocardiograma y FNIRS. Vamos a ver algunas de ellas. Mira, así se mide el GSR, es así de fácil, la respuesta dermoeléctrica. Un aparatito colocado en la mano, ¿veis? Con unos electrodos que van a medir la diferencia de potencial entre un dedo y otro. ¿Qué me está midiendo en realidad? Ahora lo vamos a ver. Voy a enseñaros antes esto, el Neurolink, que es un sistema que tenemos que nos permite medir, veis, vienen aquí muchos sujetos, porque nos permite conectar a la vez estos pequeños aparatitos a muchos sujetos, ¿veis? A 15, por ejemplo, que están viendo una película, o están viendo un discurso político, o están siguiendo la clase de un profesor. Y los 15 aparatos me mandan la señal simultánea de cuál es la emoción que están sintiendo esas personas en determinados momentos. Yo creo que en España el único laboratorio que tiene la técnica Neurolink es el nuestro. Sí hay otros laboratorios que tienen el shimmer para medir la respuesta dermoeléctrica, pero no el Neurolink para poder medir a 15 sujetos a la vez, porque es una técnica muy, muy reciente. Aquí tenéis un ejemplo, ¿veis? Esta persona, esto es un partido de fútbol, hay 15 espectadores que lo están viendo, estos son todos los espectadores, y en tiempo real me está dando el Neurolink las respuestas que están dando estos sujetos en su reacción dermoeléctrica. No solo eso, a la vez me está midiendo la heart rate variability, la variabilidad intercardíaca, que es una medida, no es la frecuencia cardíaca, sino que es la diferencia de variabilidad entre latidos cardíacos. Y es una medida muy exacta también de la emoción, con lo cual esta herramienta nos permite juntar ambas medidas de la emoción, la variabilidad intercardíaca, heart rate variability, y la actividad dermoeléctrica, con lo cual aseguramos que estamos tomando una buena medida y estamos, digamos, eliminando el riesgo de artefactos artificiales. ¿Qué estamos midiendo? Las glándulas sudoríparas. Cuando el sistema nervioso parasimpático se activa, lo primero que activa son las glándulas sebáceas de la dermis y producen sudor. Y al producir sudor aumenta la conductividad de la piel. La conductividad de la piel se mide en respuestas tónicas, como veis aquí, veis lo amarillo, y respuestas fásicas. Las tónicas es la conductividad mía habitual y la fásica es cuando aparece algún pico de emoción. ¿Veis? Yo puedo medir ese pico. El software me mide automáticamente ese pico. Esta es la gran magia de estas nuevas herramientas. Es una medida bastante compleja, donde hay que calcular la latencia desde que aparece el estímulo, el pico de amplitud, etc. Pero el ordenador me lo corrige y me lo transforma en esto. ¿Veis? Aquí tenemos una imagen de un señor que está en un rascacielos andando por unas vigas y aquí hay un bebé. Y justo al ver al señor en el rascacielos se produce un pico bastante alto. Al ver el bebé se produce otro pico. Al ver estas serpientes en el suelo se produce otro pico. Y al ver este señor a punto de saltar, se produce otro pico en la línea de tiempos que aparece aquí abajo. ¿Veis? Esta es la línea de tiempo, times en milliseconds.
Todo esto, además de tenerlo así visualmente, yo luego lo puedo llevar en los raw data, en los datos en bruto, lo puedo llevar a un SPSS para poder hacer análisis, por ejemplo, de diferencias entre medias y ver si se han producido verdaderas diferencias estadísticamente significativas entre un elemento y otro, un elemento temporal. Aquí tenéis otro ejemplo. Fijaros el pico que se produce aquí cuando los sujetos están viendo a esta persona que está a punto de caerse de un rascacielos. ¿Veis? Este es el pico acumulado. Todos los picos que se han producido de las 10 personas que han podido ver esta imagen, porque estos sistemas de software me permiten también ver resultados acumulados, average results. El electroencefalograma es un típico electroencefalograma, como el que habéis visto en los hospitales muchas veces. Los tenemos que colocar de una manera muy precisa, siguiendo las normas internacionales, se colocan en el cerebro. Estos son los tipos de señales que nos dan. El tipo de alfas, alfa, beta, gamma, etcétera, y conociendo el tipo de ondas. Estos son los artefactos, ¿veis? Esto que aparecen aquí son artefactos por el movimiento de los ojos o de la cabeza, que producen artefactos que el ordenador elimina automáticamente o que yo puedo poner filtros para eliminarlos, hasta el punto que puedo limpiar completamente las ondas, como aparece aquí. Ya estos son ondas limpias de lo que el sujeto ha estado emitiendo al percibir determinados estímulos, y así puedo analizar tres cosas, nada más, no hay magia en esto, no puedo leer pensamientos ni tonterías de esos, tres cosas. El estado cognitivo, cognitive state, como veis aquí abajo, lo que el ordenador me va a decir es el grado de atención de este sujeto, desde que está medio dormido hasta que está en high engagement, que es lo máximo, ¿verdad? O bien me presentas un estímulo que me aburre y me duerme, o bien me encanta y me entusiasma y estoy enganchado a él. Y la segunda variable que mide es el workload, es decir, la sobrecarga. A lo mejor esto me aburre, estoy desconectado y sin embargo me está suponiendo una sobrecarga de trabajo cognitivo. Fijaros, aquí os traigo un ejemplo muy bonito. Para dos anuncios distintos, el anuncio A y el anuncio B, pues el estado cognitivo del primero es de alto engagement, ¿veis? El gris es el engagement y el amarillo es el workload, la sobrecarga. Me está generando alto engagement y una sobrecarga moderada. Este anuncio funciona muy bien. Mientras que este otro produce lo contrario, produce aburrimiento, ¿veis? Está en drowsiness, aburrimiento, y sin embargo, alta carga, es workload, porque el workload de 0,52 es un alto workload. Mirad, aquí en la de anterior se ve, ¿veis? Workload empieza a partir de 0,6 y este sujeto está aquí en un 0,52. O sea, está teniendo casi sobrecarga cognitiva y sin embargo no le interesa el anuncio. ¿Veis? Es un ejemplo muy claro de cómo el cerebro de forma muy rápida te está diciendo, no, esta pieza no funciona. No, le aburre y encima le genera sobrecarga. Seguramente hay mucho texto, tiene que estarlo leyendo, entonces no le interesa y encima le estás haciendo leer un texto. Y la última variable que podemos medir con el electroencefalograma es la asimetría prefrontal. La asimetría prefrontal consiste en cuando un hemisferio está un poco más activo que el otro. Normalmente van simétricos, pero a veces uno se activa más que el otro. Cuando se activa más el izquierdo que el derecho es que eso me atrae, genera un approach motivation. Esto se mide con unas fórmulas complejas, como veis aquí arriba. La frontal asymmetry es el logaritmo neperiano del hemisferio, la actividad del izquierdo menos el derecho, bla, 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 bla. La cuestión final es que a mí el ordenador me da una gráfica y me dice, mire usted, durante el segundo 4 al 6, aquí hubo una asimetría del hemisferio izquierdo o del derecho. Y por lo tanto, pues ha sentido agrado o ha sentido rechazo. También puedo hacer medidas de potenciales evocado. No voy a entrar a ello. Los potenciales evocados son cuando repites un estímulo una vez y otra y otra y otra y puedes calcular la curva que se produce con la repetición de ese estímulo en un punto muy preciso en cuestión de milisegundos. Y eso nos permite estudiar funciones cognitivas muy complejas. Los potenciales evocados relacionados con eventos es una técnica muy precisa y muy eficaz para ver cómo reacciona el cerebro de una persona frente a un evento concreto. Eye tracking. El eye tracking está basado en esto, en el pupil-centered corneal reflection, como en el reflejo de la pupila, ¿verdad? Tenemos a un sujeto que está mirando al ordenador y aquí tenemos, veis, este aparatito, el eye tracking, que le está lanzando rayos cercanos al infrarrojo y por lo tanto al rebotar sabemos perfectamente qué es lo que está mirando. También tenemos unas gafas portátiles, no hay por qué hacerlo solo en el ordenador, podemos tener a un sujeto como este, que está en una exposición, en un supermercado, tiene el electroencefalograma colocado aquí, tiene las gafas portátiles de eye tracking y le hemos podido colocar también el GSR, la respuesta dermoeléctrica. Aquí tiene una mochila y todo esto se está enviando a un ordenador mediante Bluetooth. Y estamos tomando medidas de qué es lo que ocurre cada vez que mira determinada parte
de la exposición, o si está en Nueva York y está mirando a determinadas torres, anuncios, etc. El eye tracking nos da muchas medidas, fijaros. No solamente nos permite hacer mapas de calor, sino que nos permite medir cuestiones como esta, el TTFF, el tiempo total que el sujeto tardó en llegar ahí. ¿Veis? El primer lugar al que miró fue este, por eso aparece aquí un 1. Solo tardó el sujeto 1,4 segundos. En cambio, a este área de aquí tardó 4,8 segundos, por eso apareció un 3. ¿Qué significa esto? Que este área de entrada atrae mucho más que esta. Pero luego puedo medir el time spent, el tiempo total que ha estado aquí. Aquí ha estado 1,1 segundos, mientras que aquí solo ha estado 0,1 segundos. La ratio, 26 sobre 29, significa que de 29 sujetos que han hecho este experimento, 26 sujetos volvieron aquí. Esa es la ratio. Revisitores, fixation, muchos datos. Os he puesto aquí un pequeño ejemplo de 5 o 6 datos, pero el ordenador te permite sacar más datos. Incluso te permite saber si el sujeto se acercó a la pantalla porque algo le atraía o se alejó porque le daba miedo. ¿Veis? Por ejemplo, aquí hemos puesto una escena de un zombie. ¿Y qué les pasó a los sujetos al ver el zombie? Lo veis aquí abajo. ¿Veis? Pues que el sujeto se alejó mucho, se separó de la pantalla porque le dio miedo esta escena. Esta es una forma muy, muy práctica de medir si un estímulo genera atención o rechazo, cuando el sujeto se acerca o se aleja. También podemos medir si la pupila se dilata o no, en función de que le atraiga. Cuando algo te atrae se agranda la pupila, o el número de parpadeos, que también es una medida muy eficaz de la atención. Podemos medir, ¿veis? Este es un ejemplo real de un estudio que hicimos para Campofrío, donde podemos medir los recorridos visuales. Ahí tenemos como los sujetos cuando miraban a este PLV, publicidad en el lugar de venta, pues miró primero al punto 1, luego al 2 y luego al 3, y a partir de ahí podemos dar informes como este es un informe real, dado a Campofrío, a través de investigaciones aplicadas, en el cual, bueno, pues le dábamos una serie de informes sobre a qué parte miraba, de qué manera, etc. Luego vamos a ver casos prácticos, Voy muy deprisa porque creo que esto se entiende rápido. Facial expression. Bueno, es muy fácil de entender. La cámara está grabando al sujeto todo el tiempo, mientras el sujeto mira los estímulos, por lo tanto está tomando registro de todos sus músculos, toda la complejísima musculatura que articula las emociones. Estas emociones se producen fundamentalmente a través del nervio facial, pero, y aquí viene lo más interesante de todo, pero, se me sigue viendo, ¿verdad? Sí, pero la amígdala interviene muchísimo en estas conexiones y el neocórtex, ¿vale? De tal manera que hoy día tenemos muy claro que, vamos a ver, yo no sé por qué aquí no hay ocultar, de tal manera que hoy día tenemos muy claro que existe facial expression involuntaria y también voluntaria. La voluntaria es cuando pones cara de foto y lo haces a propósito, y eso va controlado por el córtex motor, pero la involuntaria va controlada por la amígdala, como viene aquí abajo. Y esta es cuando realmente estás emitiendo microemociones de las que tú no eres consciente y que están transmitiendo tu estado de ánimo frente a determinados estímulos. De tal manera que el ordenador nos da al final señales de el sujeto estaba aburrido, estaba triste, estaba enfadado, un gran conjunto de emociones que nosotros hemos simplificado a 6 o 7, las 6 o 7 grandes emociones. ¿Veis? Aquí tenéis un montón de ellas en función tanto de la valencia positiva o negativa, a la derecha positiva, a la izquierda negativa, como de la intensidad. Si es una valencia positiva, pero de mucha intensidad, pues decimos que el sujeto está excitado o en alerta. Feliz, si ya no es tan intensa, y así sucesivamente. De esta manera, ¿veis? Sabiendo si se ha activado el músculo 6 y el músculo 25 más el músculo 12, pues decimos feliz. En cambio, sorprendido cuando ha sido el 1 más el músculo 5 más el músculo 2 más el músculo no sé qué que está aquí abajo. De tal manera que esto es muy riguroso, muy científico y muy objetivo. Hasta hace poco había que hacer análisis manuales de expresiones faciales, entrenando a codificadores, lo cual llevaba muchísimo tiempo y siempre al final llevaba errores entre jueces. Ahora no, ahora el ordenador lo calcula de una forma, como estáis viendo, muy precisa, muy matemática y basada en grandes bases de datos de expresiones faciales. ¿Veis? Aquí tenemos un ejemplo de la expresión facial de este sujeto según va viendo distintos estímulos. Fijaros, por ejemplo, aquí cuando ve al bebé, en los picos de emoción, de alegría que se producen al ver al bebé. El NIRS, Functional Near Infrared Spectroscopy, es una herramienta que nos permite, Functional Near Infrared Spectroscopy, es esta es la que tenemos en el laboratorio,
Esto es cómo se conectan los cables, nos permite también hacerlo de forma portátil o analizar hiperconexión, se llama esto. ¿Cómo funciona? Pues mirar, porque la piel y los músculos son transparentes al rayo infrarrojo, al Near infrarrojo, de tal manera que nosotros podemos medir la activación neuronal a partir de la demanda metabólica. ¿Por qué? Porque la demanda metabólica incrementa la hemoglobina oxigenada, es decir, el cerebro necesita oxígeno, necesita que su sangre, su hemoglobina se oxigene para realizar una función. Por lo tanto, si yo estoy midiendo, imaginaros aquí en esta zona, consigo medir si ha acudido más oxígeno a la sangre en este punto concreto y sé que este punto controla el lenguaje, pues puedo saber que en ese momento concreto se activó el lenguaje. O si en este punto hay neuronas espejo y se activan cuando el sujeto ve una imagen de empatía, pues puedo decir, el cerebro me está indicando que efectivamente se activó la empatía. ¿Veis? Aquí tenéis, ¿veis? Esto es la sangre oxigenada y deoxigenada. Como veis, tiene una opacidad muy diferente y yo puedo, mediante lo que se llama la banana, por aquí lanzo una luz al cerebro y por aquí la recojo. Y por lo tanto, la luz que recojo es muy distinta en función de que haya tenido más o menos sangre. Aquí lo veis en el cerebro, ¿veis? Lo que llamamos la teoría de la banana. Por aquí meto la luz entra en el neocórtex, sale por aquí, tomo la medida y con un aparato adecuado puedo obtener esta señal. Fijaros, aquí tenéis una comparación entre lo que me da un FNIRS y lo que me da un fMRI. El fMRI es muchísimo más complicado y mucho más caro. Y como veis, dan una medida idéntica, en espejo, pero idéntica. ¿Veis? Si comparáis el color morado con el color azul, veréis que la medida es perfecta. Es decir, lo que mide un fMRI es hoy tan preciso como lo que mide un FNIRS, o al revés, lo que mide un FNIRS es tan potente como un fMRI. Es verdad que el FNIRS solo mide a nivel superficial, te puede hacer un análisis topográfico de qué ocurre en el neocórtex, porque la banana, que hemos visto antes, solo se introduce 3 o 4 centímetros en el cerebro, mientras que el fMRI te permite ver estructuras profundas, como los ganglios de la base, la amígdala, etc. Como además luego tenemos una herramienta, el FOLD, el Optode Layout Designer, podemos tener un cálculo muy preciso, veis, por ejemplo, basándonos en el mapa de Brodmann, de cuáles son las distintas áreas que se han activado y por lo tanto reconocerlo en el mapa. Veis, aquí tenemos una banana, el ordenador nos ha dicho para estos dos optodos qué parte se ha activado con todos estos datos estadísticos que aquí veis y me pueden hacer un mapa de calor como el que veis aquí arriba y mediante un cálculo relativamente sencillo, gracias al FOLD que os he enseñado antes, puedo saber con precisión qué área del cerebro se activó. Luego os voy a enseñar un ejemplo muy claro de un paper que hemos publicado utilizando esta tecnología. Para terminar, procesos cognitivos y señales biométricas, es decir, integrando la psicología de la comunicación con toda esta biométrica, porque al final, claro, hay que poder integrar ambas cosas, poder transformar todos estos datos psicofisiológicos, transformarlos en datos psicológicos interpretables para el cliente, si es que estamos trabajando para un cliente, o para el paper que estemos diseñando. Os voy a poner 4 o 5 ejemplos. Mirad, las variables más importantes en comunicación, en psicología de la comunicación, son estas: atención, emoción, memoria y atracción. Un anuncio me atrae, me genera emoción, luego lo recuerdo y además tengo ganas de comprarlo, me provoca deseo, ¿verdad? Atención, emoción, memoria y atracción o deseo. Esto antes se medía con cuestionarios o con focus group o con entrevistas en profundidad, en definitiva con autoinformes, a través de lo que llamamos la introspección. El sujeto se mira a sí mismo y dice, sí, me gusta, pero como hemos visto, eso lleva errores. Bien, pues mirar, ahora podemos medir la atención. Voy a ver cada una de estas variables muy rápidamente con nuevas medidas, ¿de acuerdo? Empezamos por la atención. Ahora puedo medir la atención con el número de fijaciones válidas, o cuál fue la primera parte de la imagen a la que yo miré, lo que antes vimos como el TTFF. Pero también puedo evaluar una deceleración de la frecuencia cardíaca. La deceleración cardíaca implica atención. O con las ondas alfa, si aparecen ondas alfa occipitales, eso indica mayor atención. O con el electroencefalograma, como hemos visto antes, o incluso con potenciales evocados. Todas estas nuevas variables me van a permitir medir la atención. La emoción, puedo medirla con el GSR, como acabamos de ver, el arousal, con la respuesta termoeléctrica, o con la HRV, la Heart Rate Variability, la variabilidad intercardíaca, potenciales evocados, la simetría prefrontal. Hay muchas variables de las que os acabo de explicar para medir la emoción. La memoria, puedo medir la activación del hipocampo con un fMRI, o puedo hacer un IAT de memoria implícita. El IAT no os lo he explicado, es otra técnica diferente.
¿Cómo puedo medir la atracción? Con la simetría prefrontal. Luego os enseñaré ahora en los casos prácticos una investigación donde evaluamos el deseo a través de la asimetría prefrontal, o con la distancia a la pantalla, lo que os dije antes, o con la activación del núcleo ventral estriado, que es un núcleo que se activa enseguida, es un núcleo que coparticipa de las estructuras de refuerzo dopaminérgicas en el cerebro. Se activa mucho, por ejemplo, en situaciones de adicciones, o con la dilatación pupilar. Casos prácticos. Os voy a enseñar rápidamente, porque el tiempo se agota, 4 casos prácticos. 2 de lo que llamamos OTRI, es decir, de transferencia, casos aplicados a la empresa privada a través de la universidad. 2 casos OTRI, 2 casos I+D, 2 casos de papers. Mirad, uno aplicado. Queríamos hacer un análisis de lo que llamamos el frame emocional. Hicimos un pretest a los sujetos antes de entrar en el laboratorio para conocer su estado emocional. A continuación, a un grupo de sujetos les pusimos imágenes positivas y a otros imágenes negativas y medimos sus análisis psicofisiológicos, y al salir les hicimos un post-test de su estado emocional. Aquí tenéis los resultados, ¿veis? Este es el estímulo negativo, la película negativa, una mujer llorando, un accidente de coche, y aquí teníamos las variables, ¿veis? Por ejemplo, cuando una mujer llora, pues la pupila, esta es la medida de la pupila, no sé si veis que pone aquí pupil, la pupila se reactivaba. En una escena como esta, de un sujeto absolutamente agotado, la surprise se activaba, ¿verdad? O aquí se activaba la alegría, el joy. Aquí se activa el engagement. ¿Veis que aquí pone engagement? ¿Veis? Picos detectados. Mirad, estos son picos detectados del shimmer, picos de activación nerviosa. El sujeto se puso muy nervioso aquí. Los sujetos, porque estos son datos acumulados. Se ponían con esta mujer que estaba sufriendo. Mirad, aquí medíamos la asimetría prefrontal, ¿verdad? Les presentamos la figura de una persona llorando, sufriendo mucho, medíamos las ondas teta, en el punto F3 y el F4, F3 y F4 son los prefrontales donde mejor se puede medir la asimetría, y veíamos, veis, aquí es la medida en amarillo, la medida de la asimetría para las ondas teta. La asimetría se puede medir en alfa, beta, pero frecuentemente se hace en zeta. Y aquí tenemos el resultado, ¿veis? Una gran asimetría, ¡paf!, justo en el momento en el que veían al negro llorando. Con lo cual obtuvimos una correlación muy clara entre variables psicofisiológicas, las imágenes emocionales que estábamos presentando y la diferencia entre cómo entraba el sujeto en el laboratorio y cómo salía, medido con el autoinforme. Porque, ojo, el hecho de que los autoinformes no sean del todo fiables no quiere decir que no los sigamos usando, los seguimos usando. Segundo ejemplo, queríamos analizar la diferencia entre el olor a 4 colonias, A, B y C. El A olía a Hugo Boss, olía muy bien, el B neutral y el C olía mal, olía como amoníaco. Bueno, ¿veis? Aquí lo medimos también con asimetría. ¿Veis la diferencia entre el A, B y C? Produjo mucho mayor asimetría negativa el C y positiva el A. Y aquí están los elementos de engagement. Mirad, aquí no hay apenas engagement, no hay nada, apenas hay reacción, curiosamente, en el positivo. En cambio, en el B, recordar que el B era el neutral, se produce, curiosamente, engagement, que es el verde, ¿lo veis? Engagement, pero también se produce anger, enfado. Y en el C, que ya es el totalmente negativo, se produce de todo. Se produce engagement, pero también se produce rabia y además se produce disgusto. Por lo tanto, el engagement no siempre es positivo. ¿Veis lo importante de integrar variables? El engagement, que muchas veces se dice, ha generado mucho engagement. Bueno, claro, pero negativo. Ha generado engagement, pero de enfado, anger y de disgust. Ahora, os dije 2 ejemplos aplicados, 2 más académicos. Mirad, esto lo podéis consultar en la revista Frontiers. En Frontiers in Psychology, si tecleáis en Google Frontiers, Ubaldo Cuesta, os saldrá este paper que hemos publicado hace muy poquito. Es un paper muy interesante, donde analizamos los fundamentos neurocientíficos de la adicción al porno, al ciberporno en mujeres. Lo hicimos con FNIRS. Y encontramos que cuando a un grupo de mujeres con adicción al porno les proyectabas imágenes de porno, se les activaba este área, el pars triangularis. El pars triangularis, ¿lo veis? Que es esta zona de aquí. ¿Veis? Podemos definir con precisión cuál es el área que se ha activado. El pars triangularis. Y además solamente de un hemisferio, no del otro. ¿Veis? Aquí tenemos las gráficas de hemoglobina oxigenada y deoxigenada. ¿Veis? Y justo en este momento, ¡paf!, se produce una gran diferencia solo en las mujeres adictas, no en las mujeres no adictas. ¿Veis? Este es el pars triangularis. Aquí tenemos también la diferencia entre los consumidores de porno, las consumidoras de porno y las no consumidoras. ¿Veis la enorme diferencia que nos da en la actividad del pars triangularis?
La conclusión final fue que aquellas mujeres que se habían hecho adictas al porno sufrían lo que llamamos el craving effect. El craving effect es el deseo brusco de consumir cuando aparece una pista, ¿eh? Es lo que llamamos cue reactivity. Si tú eres fumador y ves a alguien fumando, te entran muchas ganas. Esto es lo mismo. Si tú eres adicto al porno y ves una escena porno o una escena erótica, te entran ganas de consumir. Es lo que llamamos el cue reactivity. Y lo que hemos visto en este artículo es que con mujeres, en concreto, cuando son adictas, se produce una actividad del pars triangularis, lo cual lleva a una serie de conclusiones, las que no voy a hablaros ahora. Siguiente paper que quiero enseñaros, también lo tenéis en Google poniendo revista Comunicar, Ubaldo Cuesta, revista Comunicar, os saldrá. Fue un análisis del estudio de una app educativa utilizando el electroencefalograma y el eye tracking. ¿Veis? Aquí tenemos a los sujetos con las gafas y el electroencefalograma, las gafas de eye tracking, mirando la app educativa y llegamos a conclusiones muy interesantes. ¿Cuál era la parte que mejor funcionaba? La parte que peor funcionaba, cuál generaba mayor... ¿Veis? Aquí tenéis muchas variables de lo que podemos hacer al medir el eye tracking. Podemos medir el momento en el que entró, la ratio, el tiempo que estuvo, el número medio de fijaciones, en fin. De tal manera que pudimos recomendar al desarrollador de la aplicación qué partes funcionaban mejor, cuáles peor, cuáles provocaban engagement, cuáles agrado, cuáles desagrado, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención. Espero no haber corrido demasiado. He querido dejar unos minutos para las preguntas, tal y como me dijeron, que intentase dejar en torno a 15 minutos. He dejado 14. Espero no haber corrido demasiado, insisto. En todo caso, bueno, la presentación supongo que quedará colgada para que la puedan ver. Los papers los tienen, como les he dicho, en las revistas. Una era la revista Frontiers, la otra es la revista Comunicar. Y finalmente en la página web, en neurolabcenter.com, tenéis todas estas herramientas descritas, con ejemplos, con gráficos, etc. Así que estoy a su disposición para cualquier pregunta que me queráis hacer. Muchas gracias a todos por la atención. Pues muchísimas gracias, Ubaldo. Efectivamente, la presentación sí que quedará en el canal de YouTube de la Fundación Tatiana, por lo cual se podrá distribuir, la podrán volver a ver en caso de que haga falta. Y empezamos con ese turno de preguntas. La primera pregunta que nos hacen es si pueden influir mentalmente en nuestro voto. No, es una pregunta típica en neurocomunicación. No hay ningún problema ni ético ni de manipulación en estas herramientas. Estas herramientas lo único que hacen es proporcionarnos una información más fiable de la que antes teníamos a la hora de tomar decisiones. Es como si un médico, además de tener un fonendoscopio, pues tiene un buen aparato de rayos X. Puede tener más datos para hacer su diagnóstico. Nosotros ahora con estas herramientas tenemos más datos y más fiables de los que tendríamos con un simple focus group para tomar decisiones de investigación o decisiones aplicadas. La pregunta en todo caso sería, oiga, ahora usted dispone de más información y puede diseñar mejor campañas, por ejemplo, de marketing político. Si esas campañas son malintencionadas, pueden ser más eficaces y, por lo tanto, dañar a la ciudadanía. Ahí la respuesta es sí, pero del mismo modo que un médico, al tener herramientas más fiables para diagnosticar, pues después puede hacer burradas si quiere, ¿no? Con la medicina. Puede, yo qué sé qué, practicar... no sé, cosas que vayan contra la ética razonable, ¿no? O un físico. Bueno, pues un físico ahora tiene conocimientos más potentes y por lo tanto puede hacer una bomba nuclear. Pues sí. Pero no porque las herramientas en sí de la neurocomunicación te permitan manipular. Las herramientas te dan más información y evidentemente el ser humano cuanta más información tiene, más poder tiene y más capacidad de hacer el bien y también de hacer el mal. Muchísimas gracias, Ubaldo. Hay más preguntas. Nos dicen, ¿qué aporta exactamente lo neuro? O sea, es decir, dice, ¿te parece que todo esto se puede decir sin recurrir a lo neuro? ¿Cuál es el punto fuerte de meter lo neuro en esto? Yo creo que esta persona está preguntando lo contrario. Esta persona está diciendo, ¿por qué está ahora tan de moda decir siempre lo neuro? Neurodiseño, neurocomunicación, neuromarketing. Me da la impresión de que lo que hay ahí es esa queja subyacente. Porque efectivamente ahora hay una tendencia a decir neurodiseño y hablar de diseño sin que haya nada de neurodiseño, sino, bueno, diciendo lo que se ha dicho siempre y de vez en cuando deslizando alguna palabra que tenga que ver con el sistema límbico, por ejemplo, ¿no? Y ahí sí, ahí la persona que hace esta pregunta tiene razón. Cuando de verdad se hace neurocomunicación, es evidente lo que aporta la neurocomunicación. ¿Qué es lo que aporta? Fundamentalmente estas herramientas que antes no existían.
Yo trabajé muchos años de director de publicidad de Citroën y nunca utilizábamos estas herramientas y gastábamos mucho dinero en investigación. ¿Por qué no las utilizaba? ¿Por qué no hacíamos neuromarketing? Porque no existía. Sí que existía la psicofisiología. Ojo, yo ya en mi tesis doctoral hice análisis de respuesta dermoeléctrica y necesitaba un laboratorio entero con una máquina enorme solo para analizar la respuesta dermoeléctrica. No podías hacer un análisis de un anuncio utilizando estas herramientas. Ahora sí. Por lo tanto, ahora el neuromarketing ha hecho una gran aportación. Herramientas muy precisas, muy fiables, integradoras, que te permiten recoger todos estos datos e integrarlos con lo que el sujeto está viendo y, por lo tanto, obtener datos muy fiables que antes no podías obtener. Y además hay otro elemento, y es que ha conseguido traer al mundo de la comunicación conocimientos de la psicología y la neuropsicología que estaban ahí, pero los comunicólogos no lo sabían. Sufrían el síndrome de Eva, el síndrome de Eva o el síndrome de Adán, el adanismo. Está redescubriendo cosas que ya se habían descubierto hace mucho. Cuando yo empecé a dar clases en la Facultad de Comunicación hace 25 años, yo venía de psicología y siempre pensaba, ¿por qué no existirá una disciplina de neuropsicología para explicar a los alumnos cómo funciona la comunicación? Porque aporta mucho. Pero no existía. Y sin embargo ahora, de la mano de la neurocomunicación, gracias a Dios, todos estos conocimientos de la neuropsicología, que son muchísimos, se están trayendo a la comunicación. Y esto es algo que también se aporta como novedoso. Por lo tanto, resumiendo, por supuesto que la neurocomunicación es algo muy nuevo y muy importante y que aporta mucho si se hace bien. Si de verdad se aportan conocimientos neuropsicológicos con cierta profundidad, y herramientas que permitan medir todo eso junto con un conocimiento integrador que te permita aplicar ambas cosas a la toma de decisiones. Muchas gracias, Ubaldo. Nos preguntan también desde el chat si han hecho algún estudio sobre la influencia de la voz en determinados baremos de sonido. No, no sobre la voz, aunque sí que sean, nosotros no, pero sí que existen muchos estudios sobre la influencia de la voz. Nosotros hemos hecho muchos estudios sobre la influencia de la música en distintos anuncios. Hemos modificado la música en distintos anuncios para ver cómo influía sobre el estado de ánimo del sujeto, midiendo variables biométricas como esta. Y ahora acabamos de iniciar una investigación sobre cómo influye el sonido del iPhone en la emoción que provoca el iPhone. Y estamos probando con distintos sonidos, distintas alarmas, digamos, del timbre del sonido del iPhone, para ver cuál es el más adecuado de cara a la emoción. Y desde luego hay muchas investigaciones con la voz. En el tema de los teleoperadores y las teleoperadoras es un tema fundamental. Y también en el tema de la venta cara a cara. Ubaldo, una pregunta. O sea, nos preguntan en un sentido cómo funciona la publicidad en nuestro cerebro, o dicho de otra manera, digamos, si todas estas investigaciones que hacéis desde la universidad, te consta, que entiendo que sí, que ya se están aplicando en las empresas y se está teniendo en cuenta a la hora de aplicarlas a las técnicas publicitarias. El neuromarketing o la neurocomunicación aplicada al neuromarketing, que como he dicho es solo un área, la neuropublicidad, porque ahora se aplica a otras muchas, a la educación, a la política, a los videojuegos, etcétera. Pero centrándonos en el neuromarketing, por supuesto, se está aplicando de forma muy real a través de agencias de publicidad. Ahora hay muchas agencias de publicidad, no muchas, pero sí bastantes, que tienen estas herramientas y las usan, complementándolas con otras clásicas. Desde la universidad, por supuesto. Os he puesto dos ejemplos que le he llamado OTRI, de trabajos desde la universidad para las empresas privadas. ¿Por qué le he llamado OTRI? La OTRI significa lo siguiente, mirar, Oficina de Transferencia de la Investigación. Oficina de Transferencia de la Investigación. Es aquella parte de la universidad que se dedica a transferir sus conocimientos desde la universidad a la empresa, realizando convenios con las empresas. Por ejemplo, AstraZeneca, el convenio que han hecho entre la universidad con la empresa para desarrollar la vacuna. Bueno, nosotros hacemos muchos convenios de estos con empresas para darles cursos de estas cosas o hacer investigaciones. Por ejemplo, con Campofrío hemos hecho muchos convenios para asesorarles sobre lo que se llama marketing shopper o shopper marketing, el marketing que se realiza en el punto de venta. Por ejemplo, hemos hecho un convenio muy importante con Suzuki para dar cursos de neuroliderazgo a los jefes de venta de la red de Suzuki. Increíble, la verdad. Una cosa más, Ubaldo. Gregorio Luri se refiere siempre, por ejemplo, a la atención como el nuevo coeficiente. Perdona, no te he entendido la primera. Sí, perdóname. Gregorio Luri nos dicen, se refiere siempre a la atención como el nuevo coeficiente intelectual.
Nos dicen si han hecho algún estudio o si están analizando de alguna manera la aplicación, digamos, de las redes sociales en la atención de las cosas. Sí, es interesante esa frase de la atención como parte de la inteligencia. Claro, la atención en el fondo lo que mide es esfuerzo y efectivamente la correlación entre resultados, no tanto inteligencia, sino entre resultados, eficacia y sujeto es el interés, la voluntad, el trabajo, lo cual correlaciona mucho con la atención, efectivamente. Por lo tanto, ese es el primer matiz. Segunda cuestión, sí, estamos trabajando mucho sobre la atención y nos estamos llevando grandes sorpresas. En contra, por ejemplo, de lo que pensábamos, la atención dividida, nuestros jóvenes universitarios, millennials o generación Z, que tienen la atención dividida y están en plan multipantalla, escuchando al profesor y al mismo tiempo mirando un WhatsApp y al mismo tiempo mirando su ordenador, el paradigma de la atención dividida, que es teórica, clásicamente en psicología nos había dicho que generaba menor resultado, nos ha salido lo contrario. Vamos a publicar ahora un artículo en la revista Comunicación y Sociedad donde hemos descubierto cómo los alumnos con atención dividida ejecutan mejor que sin ella. Ahora estamos explorando el porqué. La hipótesis de partida es que se han habituado tanto a dividir su atención que en determinadas tareas se ejecutan mejor. En aquellas que requieren más atención, como la lectura de un libro profundo, ejecutan peor. Y lo cierto es que ni siquiera ejecutan, porque ya no lo hacen, ya no lo leen, aquello que requiere mucha atención. Pero aquello que se puede hacer mediante atención dispersa les funciona mejor, sorprendentemente. En cambio, también hemos comprobado que aquellos sujetos que están siempre haciendo fotos, por ejemplo, cuando van a un sitio de paseo, luego recuerdan peor las escenas que aquellos que no hicieron fotos. ¿Por qué? Por el paradigma de atención dividida. Por tanto, como pequeño paréntesis, un poco de broma, recomiendo que si vais con vuestras parejas de luna de miel o simplemente de paseo, hagáis pocas fotos, porque luego lo recordáis peor. Y también hemos descubierto que la gente luego no ve las fotos. Con lo cual, recuerda peor y no ve las fotos. Pero sí, hay muchos estudios sobre atención y eye tracking, etcétera. Muchos. Ubaldo, nos reconocen que esta es una curiosidad, dicen un poco chorra, dice, pero ¿por qué el estudio científico del porno se hizo en mujeres cuando esta adicción es mucho más habitual en hombres? Bueno, precisamente por eso. La adicción es extremadamente más habitual en hombres. De hecho, es muy difícil trabajar con hombres. Puede sonar a broma, pero no lo es, porque no encontramos línea base. Sabéis que para hacer una buena investigación necesitas línea base, como habéis visto en esta investigación. Mujeres que sí consumen frente a mujeres que no, el grupo de control. En varones no encontramos grupo control. Suena a broma, pero no lo es. ¿Por qué? Porque todos los jóvenes varones consumen porno, o si no todos, la inmensa mayoría. Pero efectivamente, el debate es, en mujeres apenas hay consumo de porno, pero está creciendo debido a la moda social, debido al frame, debido a muchas cuestiones muy complejas, está creciendo. Es un hábito que está ya contrastado, que genera muchos efectos negativos, desde conducta machista, problemas sexuales, falta de concentración, incluso en ciertos momentos sentimiento de culpabilidad porque no te permite hacer otras cosas que querrías. En fin, está muy contrastado como la adicción al ciberporno, como cualquier otro tipo de adicción, hay que decir, aunque posiblemente esta abarca todavía más espectros problemáticos, pero la mujer está empezando a aparecer. Por lo tanto, es importante comenzar a estudiar este fenómeno y dárselo a conocer tanto a la academia como a la sociedad, y saber que este fenómeno está ahí, que está empezando a aparecer y que puede ocurrir que se esté desarrollando una pandemia silente, es decir, silenciosa, tanto en hombres como en mujeres, como la que ocurrió con el tabaco al principio. Al principio todo el mundo fumaba y qué divertido, hasta los médicos fumaban, ¿no? Fue una pandemia silenciosa. Ahora ya nos hemos dado cuenta de los riesgos. Y en Estados Unidos, pues fumar es de perdedores. En España empieza a serlo. Bueno, yo apunto problemas, ¿eh? Tampoco conozco soluciones ni siento cátedra, pero apunto problemas que los datos empíricos indican que están ahí, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ir ya finalizando el turno de preguntas. Desde YouTube nos dicen si nos podrías decir un poco cuál es la diferencia entre neuromarketing y neurocomunicación y qué es el neuroliderazgo. Neurocomunicación es el concepto global. La neurocomunicación es el estudio conjunto que une la neuropsicología con la comunicación. El neuromarketing es una parte específica de la neurocomunicación. Es aquella parte de la neurocomunicación que se aplica concretamente a los temas de la mercadotecnia, es decir, de la economía, el punto de venta, cómo mejorar las ventas, etc. Por lo tanto, dentro de la neurocomunicación tenemos neuromarketing, neurodiseño, neuromarketing político,
todas aquellas áreas de especialidad en las que entremos. Esto está puesto al inicio de la transparencia, o sea, del PowerPoint, quiero decir. La segunda o tercera transparencia expliqué esta diferencia. Ubaldo, ya para finalizar, nos dicen, con visión de futuro, dice, ¿cuál sería en su disciplina la técnica ideal para medir la actividad cerebral o fisiológica? Hombre, tenemos ya varias técnicas muy eficaces, lo que pasa es que son diferentes. El electroencefalograma es muy preciso y muy eficaz, es muy rápido, te mide en milisegundos lo que está ocurriendo y eso es muy bueno, porque, por ejemplo, el FNIRS es mucho más lento, tarda 5 o 6 segundos en activarse. Sin embargo, hoy por hoy, con el electroencefalograma, no podemos ir más allá de lo que he dicho. Solamente podemos medir engagement, workload, sobrecarga, o asimetría prefrontal, aceptación o rechazo. En cambio, con el FNIRS podemos medir la actividad metabólica, pero solo a nivel superficial, solo podemos hacer un análisis topográfico. El fMRI es posiblemente una de las mejores herramientas, sin embargo es carísimo. No puedes hacer a un fMRI por menos de 400, 500 euros por sujeto, y además le tienes que llevar al hospital, con lo cual ya pierdes ahí en la validez, digamos, del entorno. Por lo tanto, mi respuesta es, las tres grandes herramientas hoy día para medir el sistema nervioso central son el FNIRS, el electroencefalograma y el fMRI, las tres grandes, aunque hay otras, y cada una tiene ventajas y desventajas. Yo soy un gran supporter, admirador del FNIRS, porque es una técnica que te permite muy bien medir la actividad cortical, que es muy importante, la actividad neocortical, y de forma barata, rápida, sencilla. Bueno, barato. Es un aparato que cuesta 60 o 70 mil euros, pero pensar que un fMRI puede costar 2 millones. Y una vez que lo tienes, además, aunque te haya costado 60.000 euros, luego ya el manejo, el material fungible, etcétera, es muy barato y lo puedes transportar con total facilidad de un sitio a otro. El electroencefalograma también, pero las medidas que te da el electroencefalograma en cierto sentido son un poco más limitadas, yo diría. Lo ideal es integrarlos. Ubaldo, siempre nos gusta acabar con alguna recomendación bibliográfica. Nos piden por aquí, dice, si puede ser aplicado a la docencia, dice, tanto profesores como alumnado. Bueno, pues mira, aprovecho para hacer un segundo de autopromoción. Como estoy en mi biblioteca, os voy a coger un libro y tenéis que perdonar, pero ya que me haces la pregunta, me viene como anillo al dedo, porque este libro salió la semana pasada. Sí, lo que te voy a pedir, Ubaldo, es que deja de compartir, si puedes, la pantalla y así vemos bien la portada del libro. Claro, dejar de compartir. Ya está. Perfecto. Bien, pues aquí tenéis este maravilloso libro que se titula, como veis, Viaje al fondo del neuromarketing, que he publicado yo mismo, por eso digo lo de la autopromoción, en la editorial Fragua, y que está muy bien porque además está hecho a todo color, como veis, con muchos casos, veis, muchas gráficas, muchos casos, son todo casos prácticos. Está escrito por distintos profesores o colaboradores, cada capítulo es de un autor distinto, ¿veis? Y son muchos casos prácticos, hay algo también de teoría, pero creo que es un libro muy, muy práctico, como os digo, además editado en color, lo cual permite pues ver muy bien las gráficas de mapas de calor, etcétera. La editorial es Fragua, lo podéis encontrar en la propia editorial, que además os lo envía a casa si queréis. Y bueno, es un libro bastante útil por eso, porque une una teoría no muy compleja con muchos casos prácticos, con muchos case studies. Hay otro libro muy, muy, muy bueno que está solo en inglés y suena tonto, pero no lo es. Neuromarketing for Dummies, en inglés, en Amazon lo tenéis. Es un libro, a pesar del título, es un libro muy serio. Pero, en fin, yo recomiendo este porque es más accesible, no solo porque lo haya escrito yo, que también no tengo derechos de autor, los derechos de autor están cedidos a la editorial. Pues, Ubaldo, muchísimas gracias por la conferencia. Muchas gracias de parte también de toda la gente que nos ha ido siguiendo, tanto en Zoom como en YouTube. Y ya a mí solo me queda recordarles a todos ustedes que la próxima conferencia será el 20 de abril con el título Redes cerebrales y la existencia del yo, y le impartirá Jorge Sepulcre. Así que muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias a todos.